como les decía, siempre que uno se propone estudiar la palabra, sobre todo leerla, siempre va a ocurrir alguna cosa para distraernos y para desconcentrarnos, pero bueno, gracias al Señor que podamos ver este capítulo, y eso le estaba contando que se lo pedí a Leti, me había dado otro capítulo ella, y yo se lo cambié porque todos son lindos, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho por el tema. Y también lo vamos a ver hoy, ¿por qué? Porque tiene que ver con la palabra de Dios. Y todos los capítulos que van a seguir después es como que van en base a esto que vamos a ver hoy, ¿no? Lo importante que es estar fundamentado en la palabra de Dios, para después poder enfrentar los problemas, las tentaciones, que esos son los capítulos que vamos a ir viendo después. Y también tiene que ver con el capítulo que compartió Leti, que fue el de crecer. ¿Se acuerdan que vimos la semillita? Es imposible crecer si estamos lejos de la palabra. Por eso, la importancia de estar cerca de la palabra, y eso es lo que vamos a ver hoy. Para comenzar, vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Todos los versículos que vamos a ver son muy conocidos, seguramente ya los conocen, los hemos leído muchas veces, pero es bueno volver a hacer memoria, volver a refrescar muchos conceptos y cosas que quizás ya las conocemos, pero que nos van a hacer bien recordarlas. En Mateo 4:4 vamos a ver lo que el Señor dijo sobre la palabra. A ver si alguna lo quiere leer. Yo, Raquel. Él respondió. Dale, Lili. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El Señor Jesús estaba haciendo una afirmación súper importante, y Él estaba diciendo que no íbamos a vivir solamente de alimento físico, del pan, del agua que necesitamos, sino que también tenemos que vivir por la palabra. Y esa es una afirmación que Él la vivió con su ejemplo y nos dejó esa palabra, ¿no? La importancia de no solamente alimentar nuestro cuerpo, sino alimentar nuestro espíritu. Y lo alimentamos por medio de la palabra de Dios. Yo les traje para compartir un pequeño acróstico, si se puede decir. Yo les voy a ir dando versículos bíblicos y entre todas los vamos a ir leyendo y vamos a ir descubriendo las palabras que van a ir ahí. Todas las palabras que vamos a encontrar tienen que ver con características de la Biblia, de la palabra de Dios. Características que son todas muy importantes. Y son algunas, porque hay muchísimas más, pero vamos a ver solo algunas. Yo voy a ir dando las citas, la que quiera, lee en voz alta, y si se anima a descubrir la palabra, son fáciles, así que me dice qué palabra va ahí. Vamos a ver la primera, el número 1, que es horizontal, y esta palabra está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El que la encuentra lo lee y se fija qué palabra puede ser allí. Es una característica de la palabra de Dios. La palabra nos hace, y ahí dice una acción. Sí, Ara. Leo. Dale. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. ¿Cuál es la característica que te parece? Crecer. Exactamente, muy bien. La palabra de Dios nos hace crecer. Miren qué importante, tiene que ver con lo que estuvo compartiendo Leti el otro día de la semilla. Es imposible crecer si no deseamos la palabra de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿estamos deseando la palabra de Dios? ¿La estamos deseando realmente? ¿La queremos leer? ¿O es algo que nos cuesta,
es algo que siempre dejamos para después, por las ocupaciones. Eso es para que vayamos pensando. Y la palabra es crecer. Muy bien, la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Vamos con la número 2. Y la cita bíblica es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. Y es una palabra en vertical, que empieza con R. Raquel, la tengo yo acá. Dale, Jimé. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la palabra que te parece que va ahí? ¿Dónde está la segunda? No puedo. ¿Redarguir puede ser? Muy bien, vieron que es fácil, no es nada difícil. Redarguye en realidad. La palabra de Dios nos redarguye. Y esta, déjenlo abierto a 2 de Timoteo ahí porque vamos a seguir leyendo. ¿Alguna me puede decir qué significa esta palabra que parece medio complicada? ¿Alguna sabe? Yo lo busqué en el diccionario porque por ahí. ¿Alguna me la quiere definir o no? Dice que la palabra nos redarguye. El tío Ramón dice que es convencer o mostrar. Convencer. Ajá, O romper, sí, romper otros fundamentos, como que. O romper fundamentos. La justificación de otra persona rompe la palabra. Ajá, sí, es cierto, es así, es todo de eso que hemos dicho. Confronta, dice Gladia acá. ¿Cómo? No, Confronta, dice Gladia acá. Sí, yo lo busqué en el diccionario y es más o menos como dicen ustedes. Dice, contraargumenta. Hace que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Tiene que ver con todo lo que dijeron. Y es tremendo, porque cuántas veces vamos a la palabra de Dios con argumentos propios, con pensamientos, cosas que tenemos propias, y cuando vamos a la palabra es como si de pronto la palabra nos presenta eso mismo que nosotros pensábamos y nos confronta, nos hace ver la verdad. Es tremendo lo que es, ¿no? Y eso es una de las cosas que hace la palabra de Dios. Nos hace crecer, nos redarguye, nos confronta con la verdad. Vamos a la próxima palabra. Romanos 15, 4. Es la palabra número 3, vertical, y empieza con C de casa. Vamos a ver quién la puede leer. ¿Romanos cuánto? 15. Acá la tengo, Ra. Dale, Lili. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál? Consolar. Sí, consuela, muy bien. La palabra de Dios nos consuela. Qué verdad, ¿no? Versículo, Raquel, Sí. ¿qué versículo es? Romanos 15, 4. 15:4. Dice que la palabra no solamente nos consuela, sino que nos da paciencia. Y si ustedes se fijan, viene hablando de las relaciones, de las dificultades, de las pruebas. Y cuánta verdad tiene, ¿no? La palabra nos consuela y nos da esperanza. Siempre cuando vayamos a la palabra, ella nos va a dirigir al Señor y nos va a hacer mirar hacia dónde tenemos que ir, que es nuestra patria celestial. Entonces siempre nos va a dar esperanza, nos va a dar fuerza para poder seguir adelante. Esto es algo hermoso de la palabra, ¿no? Vamos con otra, la próxima, la número 4, vertical. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3:16, donde teníamos abierto recién. Ahí hay otra palabrita que empieza con C.
Ya lo leímos al versículo, pero vamos a sacar igual esa palabra. ¿Querés que lo lea, Raquel? Dale. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. ¿Corregir es la palabra? Muy bien, sí. Nos corrige. Corrige. Qué bárbaro, ¿no? Creo que esta es una de las cosas que por ahí no nos gusta tanto de la Biblia, que nos corrijan, ¿no? Algo estuvimos viendo también el miércoles pasado que nos compartió Araceli acerca de resolver los conflictos, ¿se acuerdan? Muchas veces somos confrontados a tener que resolver una situación, a tener que pedir perdón, y cuánto que nos cuesta eso. Y la palabra dice que nos corrige. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Santiago que Santiago compara la palabra con un espejo? Dice que cuando miramos a la Biblia es como si nos miráramos en un espejo. Y cuando nos miramos en el espejo podemos ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestra apariencia. Podemos ver para poder limpiar nuestro rostro, para poder peinarnos, corregir lo que está mal. Y eso mismo hace la palabra, siempre y cuando nosotros la dejamos que logre corregir nuestras vidas, ¿verdad? Miren todas las características que estamos encontrando de la palabra de Dios. Vamos con la próxima, la número 5. Está en horizontal y la vamos a encontrar en el libro de Salmos, capítulo 107, versículo 20. El libro de Salmos. Leo, ¿Sí? envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál será la palabra, Elisa? Los sanó. Muy bien, sí. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Creo que este versículo lo habíamos leído el otro día también, el miércoles pasado, y es tremendo pensar en lo que implica que la palabra de Dios sana. Hoy en día, si ustedes prestan atención, hay mucho en internet sobre la sanidad emocional, la sanidad de las heridas del pasado. Qué importante es eso, ¿no? Pero también lo más importante es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios para que sea ella la que sane todas esas heridas que podamos tener en nuestro corazón, ya sea cosas que nos hicieron como cosas que nosotros hicimos también, errores que hemos cometido. Y la palabra de Dios tiene ese poder de sanar. Siempre me acuerdo de la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Cuando el samaritano iba de camino y encontró un hombre que los ladrones lo habían dejado herido en el camino. Y dice que este samaritano se bajó de su burro y dice que limpió las heridas del hombre, las limpió con vino, las suavizó con aceite y después las vendó. Y después dice que se lo llevó a un mesón para que cuiden de él. Y si vos te fijas, la palabra de Dios hace eso con nuestros corazones. Nos limpia todo aquello que no está bien, empieza a sanar, a desinfectar, si lo podríamos decir así, y después empieza ese proceso de sanidad, ¿no? Ese aceite que suaviza, que va cicatrizando, y me encanta pensar en eso, porque esa es la función de la palabra. Y yo te animo, si vos hoy quizás no conoces esta parte de la palabra, que te animes a investigar en ella y a buscar en ella esa sanidad que necesita tu corazón, tu alma, entre vos y el Señor solo lo saben, ¿no? Pero bueno, te animo a que puedas encontrar en la palabra de Dios esa sanidad, esa verdadera sanidad. Porque otra de las cosas que tiene la Biblia, la Escritura, es que es verdad. Y muchas de las heridas que hemos tenido en nuestra vida, muchas veces son por mentiras que creemos, ya sea que nos han dicho, que hemos creído del mundo, y la verdad es la que nos sana. Dice la Biblia que cuando conozcamos la verdad, vamos a ser verdaderamente libres. ¿Se acuerdan, no, de ese versículo? Entonces miren todo lo que implica la palabra de Dios, ¿no? Hasta dónde puede llegar.
Y otro versículo que tiene que ver con esto es Proverbios, después si quieren lo anotan y lo leen, 4:22, que dice que las palabras de Dios son medicina para nuestro cuerpo. Y eso también es hermoso, el pensar que la palabra de Dios puede sanar, ¿no? Puede restaurar nuestras vidas, ¿no? Eso es realmente lindo. Vamos con la próxima palabra, la número 6. La vamos a buscar en el Salmo 119, 105. Esta es muy conocida. Vamos a ver qué es lo que hace, ahí alguien ya lo dijo, me parece. ¿Qué es lo que hace la palabra? Empieza con A. Alumbra. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Elisa? Sí. Muy bien, Elisa, lo de memoria lo sabe. Eso es lo que hace la palabra, nos alumbra. ¿Cuántas veces hemos tenido en la cabeza como los dibujitos con una nubecita negra en la cabeza? Que por ahí parece que no hay forma, que no podemos encontrar la salida a muchas cosas. Y la palabra dice que ella nos alumbra. Cuando vamos a la Escritura y le pedimos al Señor, Señor, guíame, muéstrame lo que tengo que hacer, no entiendo. El Señor nos habla a través de su palabra y parece como que de pronto todo se hace más claro y toda esa confusión que tenemos, que no sabemos qué hacer, el Señor a través de su palabra nos alumbra los ojos. También en el Salmo 19 dice eso, que Él nos alumbra a través de la palabra. Miren todas las cosas hermosas que vamos descubriendo, ¿no? Vamos con la próxima, la número 7. La vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver otra característica de la palabra de Dios. A ver, ¿ahí quién lo puede leer? Acá lo tengo, 2:13. Sí. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. ¿Qué palabra te parece que puede ir ahí, Leti? El número 7. ¿Qué es lo que una característica de la palabra es la que hace? Actúa en nosotros. Actúa, muy bien. La palabra actúa. Y vos me dirás, pero y bueno, ¿y cómo es esto de que la palabra actúa? Pablo, cuando le dice a los tesalonicenses, esta palabra que yo les compartí no es una palabra de personas mías propias, sino que es la misma palabra de Dios. Y cuando se refiere a eso, dice que es una palabra que actúa. Si ustedes se fijan en Hebreos también, cuando comparan a la palabra de Dios con la espada, dice que es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y dice y llega a lo más profundo del ser. Y eso es lo que hace la palabra, actúa, tiene poder para generar, para empezar a producir cambios y cosas en nuestra vida. Así que fíjense ustedes qué poder que tiene la palabra. Y no es cualquier palabra. Por eso Pablo se aseguraba siempre de no hablar nada que fuera de él, decía, sino yo solo quiero hablar lo que es la palabra de Dios, porque esa palabra es la que tiene el poder, ¿no? Qué tremendo. Vamos con la próxima palabra, la número 8. La vamos a buscar en 2 de Timoteo 3:16. Ya lo hemos leído ese versículo, y vamos a encontrar otra palabrita, la número 8, que está en horizontal. Que toda la escritura, ¿se acuerdan? Es inspirada por Dios y útil
Para corregir, ya lo dijimos, para redarguir también. Enseña, Raquel. Muy bien, sí, enseña. Quizás podríamos decir, bueno, pero es obvio, ¿no? Pero tiene mucho que ver el que nos enseña la palabra. Nos enseña todo tipo de temas. ¿Querés saber cómo administrar tu dinero? Anda a la palabra. ¿Querés saber cómo llevarte con tu vecino? Anda a la palabra. ¿Querés saber cómo conducirte con tu familia, con tu esposo? ¿Cómo ponerte de novio? También, anda a la Biblia. Hay muchas chicas por acá, me parece hoy, que están ahí en ese trance. Bueno, todo lo que necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios, porque nos enseña acerca de cualquier tema que necesitemos saber. Con tan solo ir a la palabra y decirle, Señor, móstrame lo que debo hacer. Y la palabra nos enseña. Vamos con la otra, la número 9, que está ahí nomás cerca. La vamos a buscar en 2 de Timoteo 3, pero el versículo 15. Ahí arriba de donde hemos leído recién. Yo lo tengo, no sé si querés que lo lea. Sí, lean, no hay problema que lean varias veces igual. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál palabra, Lili? La característica de la palabra. ¿Qué es sagrada? ¿Qué dice ahí el versículo que leíste? Nos hace Sabias. Sabio. Exactamente, nos hace sabios. Y dice que nos hace sabios para la salvación. Miren lo importante, acá Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez vos has conocido la Biblia. Miren qué importante que es que les enseñemos a los niños la palabra de Dios desde pequeños, porque esta palabra los va a guiar a ser salvos, a que ellos conozcan al Señor Jesús. Y eso es lo que hace la palabra, nos da sabiduría. Y no solamente a los niños, sino a nosotras también. Hace unos capítulos atrás hablamos de ocuparnos en nuestra salvación. La palabra nos ayuda a estar ocupados en nuestra salvación y nos da la sabiduría para saber cómo conducirnos en nuestra vida cristiana, ¿no? Miren qué importante. Ya vamos terminando con el crucigrama, después tengo otra, después seguimos, pero igual terminamos con este parte. Vamos con la número 10, este es re fácil. Vamos a buscar Romanos 10, 17. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Romanos 10, 17. Perdón. Sí. Sí, que las personas lleguen a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Fe. Fe, muy bien. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está fortalecida? ¿Está media débil? ¿Cómo está nuestra fe? Cuando leía esto me acordaba del milagro que hizo el Señor Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración, que llegó hasta abajo y había un papá que tenía a su hijo que estaba endemoniado, ¿se acuerdan de esa historia? Y dice que el papá viene a Jesús y le dice, tus discípulos no lo pudieron ayudar, por favor, ayúdanos vos. Y el Señor les dice, qué poca fe que han tenido. Después los reta a los discípulos. Y los discípulos dicen, no, hoy no pudimos hacer este milagro. Y el Señor les dijo, porque les faltó la fe. Y el papá del niño en un momento también le dice, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad, le dice el Señor. Y el Señor le dice, si crees, al que cree todo le es posible. Así que miren qué importante es que nuestra fe esté fortalecida.
Y si de pronto pensamos que le falta nuestra fe o tenemos que enfrentar alguna situación que demanda mucha más fe, tenemos que ir a la palabra de Dios. Es la única forma de alimentar nuestra fe. Cuando leemos las promesas de Dios, cuando leemos sus mandamientos, cuando leemos lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, eso es como si fuera como un inflador. ¿Vieron? Cuando uno infla una goma del auto, empieza a inflarse, inflarse. Bueno, más o menos así, cuando alimentamos nuestro corazón, nuestra mente con la palabra de Dios, la fe empieza a crecer. Así que miren qué importante. Y la pregunta es entonces, ¿cómo está nuestra fe? Va a estar en la misma medida que le estemos dando a la palabra de Dios. Cómo estemos leyendo, cómo estemos creyendo en la palabra de Dios. Vamos con la número 11. La número 11 la vamos a buscar en 1 de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Este lo leo yo si quieren. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál será la palabra que piensan que va ahí en el número 11? ¿Cómo es la palabra? Viva. Viva. Muy bien, la palabra de Dios es viva. Y volvemos a recordar lo que ya dijimos recién, que la palabra actúa, tiene poder, nos revela lo que hay en el corazón. No es como un libro cualquiera, por eso la Biblia es tan especial y no se compara a ningún libro, porque miren cuántos años hace que se escribió la escritura y todavía hoy sigue siendo actual. Cada vez que la leemos, cada vez que vamos a encontrar sus promesas, sus mandamientos, pareciera que fuera nuevo para nuestra actualidad, para nuestro tiempo. Y sin embargo es tan antigua y todavía sigue siendo viva. Y va a permanecer, dice que va a permanecer para siempre la palabra. Así que miren si podemos confiar en la Escritura. Totalmente podemos confiar, porque ha permanecido y ha prevalecido a través de los tiempos. Y miren que mucha gente la ha querido destruir a la Biblia. Y sin embargo todavía el Señor la hace permanecer. Así que podemos confiar en ella. 11, vamos con la 12 y ya vamos terminando el crucigrama. Juan 17:17. Juan 17:17. Esta es la palabra número 12. Estas son palabras del Señor Jesús. A ver quién lo lee. ¿Quién lo encontró? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la palabra, Elisa? Santifica. Muy bien, santifica. Y vos decís, bueno, ¿qué será santificar? Cuando dice que la palabra nos santifica, significa que la palabra santidad significa llevar aparte, sacar aparte, ¿no? Apartar para un uso especial. Y el Señor Jesús le pedía al Padre que Él nos santificara a nosotros a través de la Escritura. Y cuando nosotros vamos a la palabra, la leemos, la obedecemos, eso produce santidad en nuestra vida. Produce que nos apartemos de las cosas que antes hacíamos y que a Dios no le agradan. Nos hace que nos apartemos del mundo también con sus costumbres, con su forma de vida. Entonces cuando nosotros obedecemos la palabra empieza a santificar nuestras vidas, nos empieza a purificar, nos consagra también. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo está nuestra consagración para el Señor? ¿Cómo estamos en nuestra santidad?
Estaría bueno que tuviéramos nosotros un termómetro, ¿no? O una medida para ir mirando. Pero bueno, el Señor solo sabe cómo están nuestras vidas, ¿no? Y vamos, nos quedan 2 palabritas. La número 13, que es una palabra re larga. La vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Es una palabra larga, pero es muy importante también. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Yo la tengo. Dale. Voy. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados, con todos los santificados. Ajá. ¿Cuál será la palabra ahora? Sobreedificados. Sobreedifica. Muy bien, sí. La palabra nos sobreedifica, sí. Sobreedifica. ¿Qué significa sobreedificar? Cuando Pablo habla, varias veces utilizó esta palabra, él siempre recordaba que el fundamento era el Señor Jesús en nuestra vida. Y nosotros tenemos que edificar sobre ese fundamento. Y Pablo decía, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y acá les está diciendo que la palabra tiene poder. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nuestra vida crezca, nuestra vida espiritual? A través de la palabra. Cuando la leemos, cuando la obedecemos, nuestra vida va a ir creciendo, va a ir construyendo como un edificio. No solamente personalmente, sino como iglesia también. Cuando nos reunimos a escuchar la palabra, los domingos, en las reuniones, Dios a través de su palabra nos sobreedifica, va construyendo cimientos, ladrillos nuevos en nuestra vida. Todo eso nos tiene que llevar a ser más maduros en la fe, en conocer al Señor, y eso lleva tiempo, como lo hemos estado viendo. Y vamos con la última palabra ya, creo, que es la palabra 14. La vamos a encontrar en Primera de Pedro 1:23. Leímos recién, ¿se acuerdan? Dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y somos renacidos por la palabra. Significa Nacer. exactamente. Como hablábamos al principio, el Señor, a través del apóstol Pedro, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Y la tenemos que desear, ¿por qué? Porque hemos nacido de esa palabra. A través de la palabra hemos conocido al Señor Jesús. Y entonces es como algo que si ella nos hizo nacer, de ella nos tenemos que alimentar para poder crecer y seguir adelante, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Es todo esto. A mí me encantó porque descubrí un montón de palabras que quizás yo las conocía, pero que me hacen refrescar en la mente todas las características, incluso faltan un montón más. Muchas características más faltan de la palabra de Dios. Pero algunas de estas son las que el autor del libro nos dice en este capítulo 24. Y él, después de dar características de la Biblia, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Cómo puedo yo poner en práctica todas estas características que he visto de la Biblia?
Y entonces el autor del libro dice que la forma de que nosotros podamos llevar a la práctica es permaneciendo. Y la palabra permanecer significa estar en un mismo sitio todo el tiempo. Persistir sin ningún cambio. Y el autor nos anima a que nosotros permanezcamos en la palabra. ¿Y cómo podemos hacer para permanecer en ella? Yo tengo varias cositas anotadas del capítulo, pero quiero preguntarles a ustedes que me digan, ¿cómo les parece a ustedes que podemos permanecer en la palabra y lograr que todas estas características que hemos visto las podamos lograr en nuestra vida? ¿Qué les parece a ustedes? Leyendo la Meditando en palabra. la palabra. Perdón. Sí, sí, leyendo, meditando, muy bien. ¿Qué más? Congregándonos. Congregándonos, sí. Memorizarla. Memorizarla. ¿Cuánto nos cuesta la memoria? Qué importante. Práctica. ¿Cómo decís, Gladys? Poniendo en práctica la palabra. Muy bien, esa es la parte fundamental. Yo creo que son todos pasos fundamentales que uno sin el otro no vamos a lograr, ¿no? Permitir que la palabra logre todo este cometido en nuestras vidas. Y una de las cosas que decía este autor es que lo primero que tenemos que hacer para poder permanecer en la palabra es reconocer su autoridad. Y me encanta eso, porque a veces pareciera que es como medio ya se da como sabido que tenemos que aceptar la autoridad de la palabra. Pero muchas veces en la práctica no le damos a la palabra la autoridad que se merece. ¿Y a qué se refiere con darle la autoridad? Se refiere a que todas mis decisiones tienen que pasar por la palabra de Dios. Se refiere a que la palabra de Dios tiene que ser mi mapa de vida, mi brújula, para poder guiarme por el camino que el Señor ya ha establecido. Si ustedes se recuerdan, este libro que estamos viendo se llama Una vida con propósito. Y el propósito de nuestra vida es ser conformados a la imagen del Señor Jesús. ¿Y cómo podemos saber cómo era el Señor Jesús? ¿Cómo actuar como Él? ¿Cómo ser como Él? Si no leemos la palabra. Entonces, aceptando su autoridad, vamos a poder transitar esta vida sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y algo que el autor dice, que me pareció re importante, es que dice que muchas veces tenemos afirmaciones propias en nuestra vida, en nuestra mente. Por ejemplo, en cuanto a la cultura. Pero si esto todos lo hacen. Todo el mundo lo hace, es común. Y lo damos como que fuera una afirmación correcta, porque todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Pero entonces ahí está, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que hace todo el mundo? ¿O vamos a ir a la palabra, que es mi autoridad, y ella me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer en esta ocasión? Otra de las cosas que a veces nos guiamos es por tradiciones. Pero acá siempre se hizo así. En mi familia siempre las cosas se hicieron así. Siempre fueron de esta religión, siempre se hizo así, siempre. Y muchas veces es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Otra de las cosas que podemos argumentar es que es algo lógico. ¿Para qué voy a consultar la Biblia si esto se cae de maduro que es así? Es lógico, o sea, tenés que pensarlo ni dos veces. Y aún así, muchas veces puede ser que esté equivocado, aunque sea algo lógico. Y otra de las cosas que está muy de moda, muy común y que nos pasa siempre es lo que sentimos. Pero yo sentí que tenía que decir esto, yo sentí que tenía que hacer lo otro. ¿Y cuántas veces nos equivocamos? Yo sentí que este hombre era para mí. Este hombre rubio de ojos verdes era para mí.
Y no, para mí resultó un peticito. O no lo hago porque no lo siento. ¿Cómo? La otra es también que no lo hago porque no lo siento. Otra también. ¿Cómo nos cuesta hacer No algo? lo perdono. Con el perdón. Con el perdón. No lo perdono Con el porque perdón no y lo siento. ¿Entendés? Sí. O no me congrego porque no siento que sea el tiempo, no sé, ¿cuántos argumentos tenemos muchas veces? No me nace. No me nace, tenés razón, eso siempre. ¿Cuánto que lo tenemos a eso, no? Y ahí está cómo vamos nosotros a la autoridad de la palabra. No me nace, pero bueno, yo en la palabra encuentro que tengo que hacer esto, entonces ¿cómo hago? Y bueno, ahí está el que nosotros nos sometamos a la autoridad de la palabra y decir, bueno, Señor, no lo siento hacer, me cuesta horrores, pero tu palabra dice que lo debo hacer, ayúdame. Y entonces ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a obrar a través de la palabra, y cuando somos dóciles, recuerdan el libro de Santiago, dice que recibamos con mansedumbre la palabra. Cuando nosotros somos dóciles y le decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame, y oramos y le pedimos, el Señor empieza a transformar eso que nos cuesta hacer, eso que no queremos hacer. El Señor va trabajando de a poquito, y yo les puedo asegurar que cuando menos te das cuenta, lo estás haciendo, a eso que te costaba, a eso que no lo creías que no ibas a poder, el Señor va transformando. Por eso es que la palabra actúa, por eso es que la palabra nos sobreedifica, por eso es todo eso, ¿no? En la medida que nosotros le damos el lugar a la autoridad de la palabra. Uno de los ejemplos que dice el libro es que menciona a Billy Graham, un gran evangelista, que seguramente ustedes lo recuerdan, de Estados Unidos. Dice que él en un momento, cuando era joven y recién empezaba sus primeros pasos en el ministerio, dice que tuvo un conflicto con creer la palabra. Llegó un momento en que llegó a dudar de que si realmente la palabra era la palabra de Dios o no. Llegó a tener muchos conflictos, y hasta que dice que él se arrodilló un día y le dijo, Señor, hay cosas que yo no entiendo de la Biblia, pero yo a partir de hoy la voy a creer, cueste lo que cueste, aunque no la entienda y aun cuando haya cosas que me sean ocultas, yo la voy a creer porque es tu palabra. Y dice que es cierto que después de esa oración, el Señor bendijo grandemente a este predicador con todo su ministerio, ¿no? A partir de que él se sometió a la autoridad de la palabra. A pesar de que había cosas que no entendía y que no podía comprender, él se sometió a esa autoridad, ¿no? Y ese ejemplo me gustó que mencionó. Y ahí, si ustedes se fijan, dice, bueno, una forma de permanecer es aceptar la autoridad de la Biblia. La otra es asimilar la verdad, que es lo que estuvieron diciendo recién. Tenemos que recibirla, leerla, investigarla, meditar. Y solamente les voy a mencionar, por ejemplo, en la parte de recibir la palabra. ¿Cómo piensan ustedes qué es esto de recibir la palabra? ¿Qué será? Parece algo obvio, ¿no? Creer con confianza. Sí, sí, sí. Se necesita fe, se necesita prepararse. Una de las cosas que dice este autor, menciona el libro de Santiago cuando dice que todo hombre sea pronto para oír. ¿Y por qué? Y porque muchas veces no venimos preparados cuando vamos a leer la Biblia. Muchas veces venimos con la cabeza llena de cosas, y cuando nos sentamos a leer la Biblia, parece que nuestra cabeza va volando por un montón de lados y no nos podemos concentrar. O pasa cuando venimos a la iglesia. En el camino venimos apurados porque tenemos que llegar, y cuando llegamos venimos distraídos, con la cabeza pensando en otra cosa, si cerramos la llave del gas o si cerramos la puerta, y a veces nos desconcentramos.
Y lo que este autor nos anima es a que preparemos el corazón, ya sea para leer la Biblia en la casa o cuando tengamos que ir a la iglesia, preparar el corazón. Así como en la parábola del sembrador, el Señor habló de los distintos terrenos y dijo que había un terreno que era muy duro, que era del camino, cuando vinieron los pajaritos y se comieron la semilla. ¿Por qué se la comieron? Porque estaba al ras del suelo. Era un suelo tan duro que no podía penetrar la palabra. Y eso nos lleva a pensar cómo está nuestro corazón para recibir la palabra. Nos preparamos para escuchar, nos preparamos el corazón y la mente para recibir lo que Dios tiene para dar. Otro de los terrenos que dice esa parábola, dice que hay un terreno que es superficial y habla de una mente superficial. Cuando de pronto esa palabra que escuchamos no echa raíz, sino que queda ahí por encima, la escuchamos el domingo y nos re gustó, pero el lunes ya nos olvidamos de lo que habíamos escuchado el otro día. Entonces una de las formas es preparar el corazón. También habla de una mente distraída. ¿Cuánto que nos pasa, no? Hablando de los espinos que ahogaron la palabra. Dice, las preocupaciones, los afanes de la vida ahogan la palabra. Y eso muchas veces nos pasa. Estamos contentos porque leímos un pasaje que nos hizo bien, pero después la preocupación, el temor, muchas veces el miedo. ¿Cuántas veces nos ha pasado de tener miedo a algo? Hemos leído la Biblia que dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Sin embargo, a veces el miedo nos aprieta, nos oprime y nos olvidamos de la palabra. Entonces miren qué importante que es tener un buen terreno en el corazón. Preparar el corazón y decirle, siempre orar antes de leer. Decirle, Señor, acá estoy, ayúdame a concentrarme, prepárame el corazón, aparta de mi mente todo lo que me distrae para que me pueda concentrar. Eso tiene mucho que ver también, ¿no? Leer la palabra, bueno, eso es algo que parece obvio también, pero bueno, ¿cuánto estamos leyendo de la Biblia? Estamos leyendo 5 minutos a la mañana, estamos leyendo 1 hora por día. El autor del libro decía cuánto estamos viendo televisión y cuánto estamos leyendo la Biblia. Cuánto estamos mirando la novela y cuánto estamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, todas esas preguntas cada una nos tenemos que hacer, ¿no? Y pensar cómo está nuestra lectura de la palabra. Otra de las cosas que nos dice el autor es de investigar. No solamente quedarnos con leer la Biblia, sino investigar las palabras que no entendemos, hacer algún estudio bíblico. Hoy en día tenemos muchas herramientas para eso. En Internet podemos encontrar estudios bíblicos acerca del tema que se nos ocurra. Podemos bajar un estudio o ver alguna temática que nos interese o que estemos pasando y de pronto decir, bueno, voy a investigar en la Biblia acerca del temor, por ejemplo. ¿Qué dice la Biblia sobre el temor? Y empezar a buscar versículos, usar la concordancia, usar la Internet y ponernos a investigar. Tener un cuadernito, no sé si todas lo hacen, pero es muy bueno tener un cuaderno para anotar todo lo que vamos aprendiendo, para poner los versículos que el Señor nos dio, para poner preguntas, para después preguntarle a alguien si no las entendemos. Hay muchos métodos también para estudiar la Biblia. Hoy tenemos mucho para leer. El tema es que podamos, como dijimos recién, meditar y aplicar, ¿no? Me gustó mucho lo que dice el autor en cuanto a meditar. Dice, si usted sabe preocuparse, entonces sabe meditar. Y es cierto, porque preocuparnos lo sabemos de una. Pensamos, ay, si mañana pasa tal cosa, y si pasado, y no me va a alcanzar. Y hacemos toda una elaboración. Dice, si usted sabe preocuparse, entonces sabe meditar. Entonces hágalo con algo que te edifique. En vez de pensar
en lo que va a pasar mañana, ¿por qué no pensamos en un versículo bíblico? Eso nos aconseja el autor. Y está bueno, porque cuántas veces leemos versículos y después nos olvidamos, como decía Araceli, de memorizar. Es una buena forma de memorizarlo. Cuando meditamos, estamos repitiendo en nuestra mente lo mismo. Estamos ocupándonos, concentrándonos en un pensamiento. Entonces, qué bueno que podamos meditar en un versículo y de paso lo memorizamos. Lo podemos anotar en un papel, en un cuadrito, como hizo Luciana, que hizo un hermoso cuadro con un versículo, y lo podemos tener a mano, poner un papelito en la heladera, un versículo que nos ayude frente a la tentación, que nos ayude en una prueba que estamos pasando, y de pronto meditar en ese versículo. Cuando de pronto nos empecemos a preocupar, decir, no, ¿qué decía el versículo? Ah, decía tal cosa. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. Y repetirlo, y repetirlo. Y esa es una forma de hacer que la palabra se meta en nuestro interior, en nuestra mente. Y la palabra va a actuar, obvio que es así. Por eso es lo que todas las características que vimos recién. En la medida que nosotros le damos el lugar, la recibimos, la leemos, estamos en contacto todo el tiempo, eso nos va a empapar de la palabra. Y va a ser más fácil después querer leerla, va a ser más fácil compartirla. Cuando te encuentres con alguien, vas a tener que decirle. Le vas a poder decir, mira, hoy leí tal versículo, el Señor te va a ayudar, porque así dice la Biblia. Entonces, miren la importancia que tiene de meditar, ¿no? De estudiarla. Y por último, aplicar sus principios. Y el autor decía, debemos llegar a este punto, dice, de aplicarla. El enemigo no le molesta que vayamos y escuchemos la palabra, con tal de que no hagamos nada de eso, de lo que escuchamos. Eso es lo que quiere nuestro enemigo. Quiere que escuchemos, que estemos en contacto, pero que no pongamos en práctica. Sin aplicación, todos los estudios que podamos hacer van a ser en vano. Otra razón, dice, puede ser que sea difícil o dolorosa la palabra. La palabra saca a luz nuestros motivos más ocultos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Es un trabajo duro, por eso es importante unirnos a otros en el estudio, que nos pueden ayudar a leer juntos y a incentivarnos, ¿no? Eso decía el autor por último. Que podamos, si nos cuesta leer la palabra, podamos buscar a alguien, a una amiga, a una hermana de la iglesia, y le digamos, mira, me cuesta leer, ¿querés que leamos? Nos juntamos a leer, o ayúdame a leer, a buscar esto que no entiendo. Y esa es una forma también de poder crecer en la palabra, ¿no? Y sobre todo aplicarla, que le podamos decir al Señor que nos ayude a aplicar sobre todo aquellas cosas que nos cuestan, aquellas difíciles, aquellas que significan cambios en nuestra vida. Todavía tenemos muchas cosas para cambiar, y que con la ayuda del Señor podamos permitir que Él haga ese trabajo en nuestra vida, ¿no? A través de su Espíritu, para que Él vaya sanando, vaya corrigiendo, vaya limpiando, y nos ayude a crecer, a que hoy podamos ser mejor que ayer, como dice un autor, ¿no? Que podamos ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Y todo eso mientras nosotros le demos el lugar a la palabra de Dios. Así que bueno, les quería compartir una canción por último. Una canción que es muy conocida, y nos quedamos pensando en esto, y después, Leti, si vos querés comentar o querés que oremos, ahí les voy a compartir la canción. Acá está. La canción es Tu Palabra,
de Marcela Gándara, es muy conocida esa canción. Bebitos, métanse ahora mismo en la trivia de un sol y contesten cuánto saben acerca de un sol para los chicos. Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Qué hermosa canción, Ra, que escogiste y qué importante la palabra que has compartido. Pensaba mientras hablabas que es nuestra carta de amor más importante que podemos recibir en toda nuestra vida, la palabra del Señor. Y
Y si alguna vez alguna recibió una tarjeta importante, una carta de amor o un párrafo, algo que ha sido preciado, lo debe haber guardado, lo debe haber releído, lo debe haber memorizado, como decíamos recién, y quede la palabra de nuestra carta de amor de quien nos amó más que nadie, ¿no? Quien entregó su vida por nosotros, y ese es personal, pienso yo, ¿no? Para agregar a todo lo que dijiste, dejarles que esa palabra, que tiene todas esas características, que tiene todo ese poder, y que es tan trascendente, es personal para cada una de nosotras. Tomémosla. Antes de continuar y charlar un poco, podemos tener una palabra de oración. Sofi, si estás ahí, ¿te gustaría orar? Gracias, Sofi. Sofía se fue. Sí, sin querer, acá viene. Estaba sin los lentes, chica, y apreté el botón equivocado. Menos mal que tenemos doble cámara. Sí. Oramos. Querido Padre, gracias por esta hermosa tarde, gracias por este tiempo que tuvimos como mujeres de escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos anima, nos conforta. Gracias, Señor, porque somos tus hijas y gozamos de esto, Señor, de poder leerla, Señor, sin ningún impedimento. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo día a día, Señor, y podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por cada una de mis hermanas conectadas, las presentes acá en la iglesia. Señor, gracias por todo. Bendecir nuestras vidas. Ayuda, Señor, a cada hermana que a lo mejor está necesitado de salud, con situaciones a lo mejor difíciles, Señor. Te pedimos que tú estés obrando, Señor, y actuando en cada situación que cada una se encuentre. Señor, también me acuerdo de esta hermana, Señor, que perdió a su esposo, Señor. Te pedimos por consuelo para su vida, los Visconti. Señor, te pedimos que tú estés consolando sus corazones. Y Señor, gracias porque sabemos que cuando somos hijos tuyos, Señor, estamos en un lugar mejor cuando partimos de acá de este mundo. Gracias, Señor, por cada una de las vidas presentes y guardanos, Señor, y ayúdanos en todo lo que hagamos, podamos poner en primer lugar tus cosas, Señor, y siempre pensando que lo hacemos todo para ti, Señor. Obrar, seguir transformando nuestras vidas, seguir cambiando. Hay muchas cosas por cambiar, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad y no la voluntad nuestra, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y gracias por cada una de mis hermanas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Sofi. Y gracias, Ra. No sé si alguna desea habilitar su micrófono para compartir. Cuando dijiste lo de la autoridad, pensaba en estos 2 años, bueno, este año largo de, no sé hace cuánto que estamos de pandemia, hace más de un año, ¿verdad? Ya 1 año y medio. Pensaba en la autoridad de la palabra del presidente, ¿no? Como él dice, che, no sale nadie, bueno, y todas las cosas que se han determinado, y cómo impacta en la vida diaria de cada uno. Pensaba
¿qué onda la palabra del Señor? ¿Cómo impacta en mi vida? Un texto, imagínate si aplicáramos todos. Con la palabra del presidente no se juega, y está bien que así sea, respetar las autoridades. ¿Y qué con la palabra del Señor? Con todo esto que tiene, que es impresionante la palabra del Señor, todo lo que nos compartiste acá. Pueden habilitar sus micrófonos si desean sumar algo más. Yo también meditaba en esto que decía Raquel, de todos los ítems que hace la palabra en nosotros, ¿no? La sanidad, el que nos edifica, que nos restaura, que nos redarguye. Pero también decía, meditar en quién está en la palabra. En la palabra se muestra Jesús. Y yo pensaba en Isaías 53, que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acá tenemos, se nos revela que nosotros tenemos la sanidad. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de uno de las formas que trabaja la palabra en nosotros ya tenemos la sanidad por medio del Señor Jesucristo, en el momento en que le hicimos un lugar a Él en el corazón, que le abrimos nuestro corazón. La palabra lo reafirma, la palabra, como dice el libro, hace temblar a Satanás y rompe esos argumentos y esas mentiras que él pudo haber sembrado en nuestra mente. El sábado con los preadolescentes, Ramón tomó una palabra y decía, yo tengo 3 hijos y si me pidieran algunos de mis 3 hijos para que los entregue por alguien, no lo haría, pero Dios entregó a su único hijo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para perdón de nuestros pecados, para sanarnos, para restaurarnos. Entonces, la palabra tiene ese poder en la medida en que nosotros le hicimos un lugar al Señor en nuestro corazón. Así que, si hay duda aún en nosotros, que podamos en este momento, en esta hora, en un ratito que tengamos en la noche, poder entregarle al Señor Jesucristo nuestro corazón, nuestra vida, para que Él empiece a ser el Señor de nuestra vida y a través de su palabra empezar a hacer una verdadera transformación. Fantástico, Lili, qué oportuno tu... No sé si se escucha bien, ¿me escucha a mí? No se me escucha, por eso cada vez que hablo no se me... ¿Se escucha o no? Estoy haciendo una prueba. Rachel ha ido a unos ítems y dice, cuando hablábamos de que no me nace o no lo siento, pensaba en esto de que es engañoso el corazón del hombre y que eso es muy fácil de caer en errores, ¿no? Porque yo no lo siento, porque a mí no me nace o porque no tengo ese sentimiento. Y digo, y esa es una manera en que de esa manera no estamos haciendo el propio pensamiento y con nuestras como tener en cuenta eso. A veces no tenemos ganas de hacer algo, pero la palabra es muy clara a la hora de mandarnos a hacer eso. Cristo fue a morir en la cruz y no creo que haya tenido muchas ganas de ir a morir en la cruz. Creo que Él fue obediente y en eso tenemos que imitarlo a Él. Obedecer a Dios en toda la palabra, cuando nos manda a perdonar, cuando nos manda a ayudar al caído, cuando nos manda a reforzar, a compartir la palabra. Buenísimo, Ara. Gracias, Ara. ¿Alguna más desea aportar algo a lo que la Ra dijo? ¿O algo que le haya hablado el Señor a su corazón? Si pensamos en alguna palabra, cada uno en lo personal que de su palabra, alguna palabra, algún texto que
que pudiésemos hoy empezar a aplicar hoy en esta tarde en nosotros, creo que se nos vienen un montón a la cabeza. A mí se me venía recién, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea para edificación. ¿Cuántas palabras tenemos, el Señor susurra en nuestro corazón, pero no van a venir en nuestro corazón si antes no las leímos, si antes no las memorizamos? Y como decía recién Lili, en esta tarde todas somos invitadas a conocer al Señor de la palabra también, ese Señor que nos da esa palabra, ese Señor que nos dejó esa carta de amor. Así que si les parece, para terminar este tiempo, después podemos seguir conectadas si quieren un poquito más. Lu, ¿te gustaría orar y cerramos por las que se tienen que retirar? Gracias. Oramos. Señor, te damos gracias por otra vez haber permitido que apartemos este tiempo hermoso, Señor, para seguir creciendo, por sobre todo por preparar, Señor, nuestros corazones de antemano para recibir tu palabra. Padre, pero no queremos que quede allí sin ponerlo en práctica porque no tendría sentido. Te pedimos que fortalezcas nuestros corazones para que demos el paso de obediencia siempre, de cumplirla, porque Padre, arrastra más nuestro testimonio que lo que decimos con nuestra boca, Señor. Sabemos que es así. Por eso te pedimos que nos fortalezca, Señor. Todo lo podemos en ti que nos fortalece, dice tu palabra. Señor, a mi corazón venía recién el pasaje que dice que no se aparte nunca de tu boca el libro de la ley, sino que guardarás de día y de noche todo lo que en él dice, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, danos la fortaleza para que así sea, para no apartarnos nunca de la ley que nos dejaste, Señor, de la palabra escrita, Señor, para transformarnos, como veíamos hoy, Señor, y recordábamos todos estos principios que nos regalás con tanto amor y con tanta paciencia. Nos esperás, Señor, gracias. Gracias porque eres un Dios amoroso y paciente, que nos renueva cada día, Señor, que renueva sus misericordias para hacernos nuevas. Gracias por eso, Señor. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas, las que han estado presentes y las que no han podido estar por algún motivo en especial, Señor. Te pido también por los enfermos, Señor, para que tú sanes a los que están enfermos en este tiempo. Padre, esta enfermedad es difícil, pero sabemos que también está a tu control, que nada escapa de tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, por consuelo para esta familia, también le trae, Señor, el Espíritu Santo en mi corazón en este momento, y te pedimos que los abraces fuertes, Señor. La separación es difícil, pero sabemos, Señor, hacia dónde nos dirigimos. Gracias por eso, gracias por la esperanza, Señor, de la vida eterna. Padre, bendice en esta noche cada una de mis hermanas, las familias representadas. Gracias, Señor, por este tiempo una vez más. En tu hermoso y santo nombre oramos. Amén. Amén, hermanas. Bueno, quedan liberadas las que se tienen que ir corriendo a hacer la comida o a hacer alguna cosita y el resto